Bajo la Lupa, la primera clínica periodística pro fomento de virtudes ciudadanas. Necesitamos información que conduzca al compromiso por el bien. Los principios valen por sí. Sin espacio para el odio y sin espacio para el sectarismo. Aquellos temas que nos preocupan como sociedad son diagnosticados bajo la lupa de hombres y mujeres creyentes del consenso, la cooperación conjunta y la reflexión propositiva, siendo ciudadanos a favor de la prosperidad común. Las confrontaciones ya fueron suficientes. Bienvenidos. 9 de la mañana con 23 minutos, 8 de la mañana con 23 minutos en las Islas Galápagos. Esta entrevista en lo posterior estará colgada en todas las redes sociales de la clínica periodística Bajo la Lupa, @Bajo la Lupa, E de elefante, C de casa, @Bajo la Lupa, S. También en vivo, Unión Radio 580 AM. Directamente al tema sociedad y familia hacia el bienestar. Ya tengo aquí a dos personalidades del país que sin duda alguna son expertas en el tema, y más allá de ahondar en una problemática, me quiero centrar muy especialmente en la ruta hacia el bienestar. Doctora Katia Murrieta y psicóloga Yunes. Buenos días, bienvenidas. Gracias. Buenos días, gracias por la invitación. Directamente en sociedad y familia, antes de ingresar al bienestar, ¿dónde están los puntos álgidos que todavía la sociedad no logra ni madurar ni entender? Bueno, gracias por la invitación, Javier, y un gusto saludar a todos quienes escuchan esta prestigiosa radio. Y me complace también conocer a la psicóloga Yunes. Mucho gusto. A ver, yo creo que uno de los puntos que todavía no logramos resolver y que nos viene desde la época de las cavernas es justamente la violencia intrafamiliar. Es algo que yo creo que conjuntamente con la pobreza debemos de comprometernos todos para, no diría erradicarlas porque es muy difícil y sería demasiado optimista, pero por lo menos paliar bastante la situación. Otro fenómeno que crece cada día y que agobia a la sociedad misma y que es como un veneno letal para cualquier comunidad, y creo que todo el mundo también está inmerso en esto, es la drogadicción. Esto de aquí agravado con la violencia que se ejerce, no solamente es la intrafamiliar, sino desde las cúpulas más altas de las sociedades, porque felizmente aquí nosotros no tenemos guerra, pero si vemos en el mundo hay guerras por todas partes. Entonces es la carrera armamentística también. A veces se dice que cuando la situación de un país está en crisis, de estos que producen armamento, bueno, se empieza a tratar de provocar una guerra en cualquier parte para salir del hoyo. Entonces, en definitiva, yo creo que somos mucho más materia que espíritu, lamentablemente. Psicóloga Naja Yunes, ¿cómo desde el campo de la salud mental se puede brindar una explicación a estas situaciones que ha explicado la doctora Katia Murrieta, como la violencia intrafamiliar y la drogadicción, y cómo aquello afecta, al fin de cuentas, no solamente a ese núcleo familiar quien lo vive, sino a la sociedad en general? Y probablemente, usted me corrige si estoy equivocado, muestra de aquello es los fenómenos sociales públicamente recientes que hemos tenido y que aquello alarma a todo el mundo. Bueno, como lo explicó la doctora, una de las cosas terribles que estamos pasando ahora es esa violencia, ¿verdad? Esa violencia, como dice su nombre, intrafamiliar, se da dentro de la familia. ¿Y por qué sucede esto? ¿Por qué quizás se ha incrementado esto? Por muchas razones. Vivimos en un mundo en el que todo el mundo anda corriendo, en el que se ha perdido un poco la tolerancia. ¿Siempre ha sido así o hay un empuje? Yo creo que ahora es un poco más, porque estamos expuestos a muchos estímulos que antes quizás no había. Hay mucha influencia de la red social, hay mucha influencia en todo, de los niños desde pequeños. Ahora usted ve niños de meses con un iPad, entonces están sobreexpuestos a una demasía en estimulación. Entonces, ¿qué pasa con estos padres que a veces, ahora, antes era un poco diferente porque usualmente el hombre trabajaba y la mujer se quedaba a cargo de la casa? Entonces la mujer vivió una vida mucho más tranquila, entre comillas, porque estaba dedicada totalmente al hogar. Ahora, ¿qué sucede? Mamá y papá trabajan, entonces muchas veces estos niños quedan al cuidado de niñeras que a veces no las capacitan para poder cuidar de estos niños.
Entonces, ¿qué sucede? A veces los padres llegan cansados, tienen menos paciencia, los niños como son niños, es parte de su naturaleza, exploran, a veces botan cosas, hacen bulla y a veces los padres tampoco tienen tolerancia. Entonces, esta violencia es importante para poder erradicarla, no es que se la va a erradicar del todo, pero se puede disminuir, es empezar desde casa. La casa, la familia es el núcleo de la sociedad. ¿Es posible paliarla como manifiesta la doctora Wong? Es posible, pero hay que hacer cambios importantes a nivel familiar. ¿Por qué? Porque ahí es la cuna de donde comienza todo, es de donde empieza la formación de estos seres humanos, estos individuos que pueden llegar a ser grandes personas o también podrían terminar siendo psicópatas. Entonces, los padres son los llamados a, desde el nacimiento, desde que se espera un niño, el niño sabe cuándo ha sido deseado o no. Tanto es la influencia que tenemos los padres desde que están en nuestra barriga, desde la madre, todas sus emociones se las va a transmitir a su hijo. Entonces es necesario desde que uno se entera que está embarazada una madre, empezar a tener un cuidado, y eso es lo que no hay conocimiento. Hay conocimientos importantes que tienen que empezar desde prácticamente cuando la madre tiene esta noticia de que va a ser mamá, es decir, tener una vida más tranquila, más relajada, tratar, si es que ha sido ansiosa, de manejar su ansiedad, y ahora hay tantas herramientas para poder hacerlo. De ahí que viene el nacimiento, y es importante el vínculo que tiene este niño con su madre a través del apego. El apego es lo que va a determinar si un niño el día de mañana es una persona segura o es una persona insegura. Entonces hay tantos factores que son importantes. La drogadicción, como lo hablaba la doctora, también tiene que ver mucho con este vacío que sienten estos niños al crecer. Entonces buscan obviamente estrategias de afrontamiento para de llenar ese esos vacío vacíos, y lo llenan a través de la droga. Entonces, para mí lo más importante es trabajar en la familia, desde el inicio, desde la concepción prácticamente. Le pregunto a ambas, invitándolas a un diálogo, ¿hasta qué punto, doctora Katia Murrieta y psicóloga Ana Yunes, uno puede mirar ese acompañamiento que hablaba la psicóloga Yunes de la mamá con el hijo, o del papá con el hijo, o el papá con la hija, la mamá con la hija, y que no se convierta en un asunto de sobreprotección y un acompañamiento extremo que resulta mañana más tarde un problema para los padres y para y para también los hijos de los padres? A ver, yo creo que la sobreprotección hoy día sobra. Yo creo que ya casi que eso no existe. Es verdad que nosotros las madres tendemos a ser, como dicen los franceses, mère poule, o sea, madre gallina, ¿verdad? Que va cobijando a sus pollitos. Pero eso ya, como bien decía la psicóloga Yunes, poco se da en estos momentos. Para mí, el descalabro social corre paralelamente con principios del siglo pasado, del siglo XX, luego de que ya las mujeres fueron llamadas a trabajar, ingresaron al campo laboral, porque hacía falta manos, no cerebro, porque éramos descerebradas según la concepción antigua. Ya hacía falta una fuerza física también que ayude al hombre en las industrias, sobre todo a manejar las maquinarias de los textiles, fabricación de textiles. Pero cuando ya la mujer empieza a, podría decir yo, al liberarse primero de eso de que mujeres no tienen inteligencia y mujeres solamente sirven para criar niños y atender las tareas del hogar, y empezamos entonces a instruirnos, a educarnos en nuestro país concretamente, gracias a Eloy Alfaro, y que además nos hizo ciudadanas, creo que en el 1912. Entonces empezaron ya las mujeres a ir a las escuelas y tener una educación primaria. Y luego ya en los años, a partir de los años 50, o sea, la mitad más o menos del siglo pasado, ya las mujeres invadieron las escuelas, ya con mayor seguridad, porque ya los padres sentían la necesidad de que había que mandarlas, porque empezaron los movimientos feministas también, ¿verdad? Y no solamente fueron escuelas, sino colegios, universidades, etcétera. Ahí empezaron las primeras profesionales, pero ahora ya nadie discute eso, ya eso no nos afecta. Totalmente, porque si queremos ser astronautas o zapateras, lo podemos ser. Pilotos de la FAI. Lo que fuese.
Pero ¿qué es lo que pasó entonces? ¿Y qué es lo que sigue ocurriendo, por desgracia? Lo que la psicóloga Yunes señala es la familia, el hogar. Eso ha desaparecido. Hay una casa donde acuden personas. Entonces eso es nombre, no es la familia es nombre. Así es. Porque ya no hay ternura, no hay amor, no hay comunicación. Y esto es gravísimo. Un niño debe sentirse amado, efectivamente, desde que está en el vientre materno. Si nosotros descuidamos a esa criatura desde tan temprana edad, no podemos hacer un buen pronóstico para su futuro. Entonces, ¿qué vivimos? Una sociedad totalmente descalabrada, una sociedad que no sabe ni siquiera dónde va y que hay unos hijos producto de toda esta carrera que además es hedonista. Y por otro lado, una sociedad consumista. Dime cuánto tienes y te diré cuánto vales. Psicóloga Yunes, la doctora Katia Murrieta ha señalado respecto a que pareciera ser, y me corrige si estoy equivocado, que la familia ha pasado a ser solamente un nombre y a la interna son individuos que están desconectados. Pero ¿cómo responde la profesión de la psicología clínica a esas situaciones? Más, ¿considere usted que hay hogares en donde los hijos prácticamente le quieren pegar a sus padres, en donde los hijos maltratan a sus padres y creen que es peor que un amigo o una amiga, y en donde en muchos casos los padres inclusive pasan a ser sumisos de esos hijos? Sí, ese es un fenómeno que se está dando que se llama la hiperpaternidad. Es esta sobreprotección a los hijos, y cualquier exceso de cualquier índole produce mal. La vida se tiene que vivir en equilibrio. Entonces, ¿qué pasa con estos padres que quizás ya no le pueden dedicar tiempo a sus hijos, el tiempo que le hubieran dedicado decenas de años atrás? Correcto. Empiezan a darle cosas materiales, le tienen miedo a sus hijos, tratan de ser amigos de sus hijos, y en esto se olvidan de su rol, de que su rol es ser padre. Un padre es un educador, es un formador. Claro, tiene características de que somos amigos y todo lo demás, pero lo primordial es formar a este niño. ¿Por qué? Los seres humanos nacen indefensos. Y por eso yo digo, el rol de los padres es tan importante, porque son formadores de estos niños. Entonces, a medida que van creciendo, uno tiene que darle amor, pero a la vez hay que ponerle límites. ¿Qué pasa donde uno no le pone un límite a un hijo? Se convierten en seres egocéntricos, narcisistas, y todo lo demás. Desobedientes y malcriados. Todo. Y todo eso a veces uno va en la calle y a mí me sorprende ver a veces estos niños cómo les contestan a sus padres de una forma que realmente no es aceptable. Hay situaciones que no son aceptables. Es posible que pase un tiempo, psicóloga Yunes, y los padres ya evidencien en algún momento por conversaciones con amistades o inclusive con consultas profesionales en que tienen un problema, quieren corregir y para ellos es totalmente imposible. Aún hay esperanza en esos casos donde ya hay padres que ven que su hijo es un problema prácticamente. Sí, nosotros los psicólogos somos los llamados a dar ese apoyo a la familia, ¿verdad? A veces pareciera que es demasiado tarde, pero siempre hay una solución. Mientras los padres pongan de su parte, porque a veces los padres lo que hacen es llevarnos al hijo al psicólogo y ellos no quieren intervenir en nada. Y no es así, porque ellos son los que viven con el niño o el adolescente y tienen que hacer cambios. Muchas veces los adolescentes y los niños son síntomas de lo que ocurre en casa. Cuando viene alguien, algo está pasando por lo general en casa, ya sea a nivel de pareja, de sus padres, alguna conflictiva interna están pasando y el niño es el síntoma, es el que llama la atención. Entonces hay que hacer un análisis sistémico a ver qué está sucediendo en ese caso. Y cuando los padres vienen y traen a sus hijos, sí es importante explicarles desde el primer momento que si es necesario tienen que hacer cambios y que tienen que involucrarse en este proceso, porque nosotros los psicólogos no somos magos, nosotros somos una guía, pero es importante involucrarse en este proceso. Y ahora lo que llama la atención es que van a psicólogos niños pequeñitos, niños de 5 o 6 años, tenemos de todas las edades. Desde ¿Solos muy pequeños, o dejados por los padres? Los padres los llevan y cuando son más pequeños, obviamente necesitan involucrarse más en el proceso, porque es mucho más fácil solucionar cualquier problemática cuando son más pequeños, claro, ¿verdad? Es mucho porque los niños son más moldeables. Entonces, es cierto. Y retomando el tema de la sobreprotección,
Eso es algo terrible, pero los padres somos los modelos de nuestros hijos. A veces los padres dicen, yo no sé por qué mi hijo es mentiroso y el padre miente. O por qué mi hijo es agresivo y tú escuchas en sesión a los padres gritándose. Entonces, es obvio que el hijo va a imitar. Tú le puedes decir a un niño en palabras, sé obediente, no gritas, pero si me ve a mí como madre gritar, obviamente él se va a quedar con la acción, más no con la palabra. El mal ejemplo pega, doctora Katia Murrieta. Definitivamente, y hay otro elemento que yo agregaría, aparte del amor, la disciplina, la educación, y es el respeto. Si tú eres pequeño y ves que tus padres se faltan el respeto y también me lo faltan a mí como pequeña o a usted como pequeño, yo voy a hacer lo mismo y no voy a respetar a nadie, ni al profesor, ni al prójimo, y menos a los padres. Por eso es que hay tanta agresividad ahora de los hijos hacia los padres. Pero si yo grito al niño, el niño me va a gritar. Si yo lo grito a usted en la calle, usted me va a gritar y me va a agredir porque yo lo estoy agrediendo. Es decir, el respeto debe, para mí, nacer de uno y termina en uno mismo. Para ir al bloque de la pausa y retornar ahora una mirada más social, en donde involucre el tema sin duda alguna familiar, pero los efectos que tiene y marcar una ruta a quien tiene una problemática en aras de superarlo. Les pregunto a ambas, ¿cómo puede manifestarse cuando hay recomendaciones, por ejemplo, en casos familiares de conflicto, y manifiestan, no, es mejor que cada uno se separe y coja su camino? Aquello, psicóloga Yunes y doctora Katia Murrieta, ¿no tendería más a marcar ese resquebrajamiento familiar que existe, y como la doctora lo ha manifestado, que prácticamente son individuos donde la familia solo es el nombre? Psicóloga y doctora Murrieta. Ya, para mí es importante primero, cuando viene una pareja que tiene conflictos de pareja, yo siempre trato de que se conecten con ese amor inicial y que traten de salvar el matrimonio. Hay muchas parejas que pensaban que tenían problemas irreconciliables y en consulta se dan cuenta de que ellos se aman, de que hay problemas que no son tan terribles y logran volverse a conectar a ese amor que inicialmente tuvieron, y con tolerancia y aceptación al otro, porque nos hemos vuelto intolerantes. A veces hay personas que vienen y dicen, no soporto que deje el vaso ahí. Entonces, ya, busquen una solución a dejar el vaso ahí. Quizás ya, si no lo va a lavar, que por lo menos lo dejen enjuagado. Hay soluciones, pero muchas veces ahora tienen problemas de convivencia, pero por cosas que tienen solución, no son problemas graves. En esos casos hay que tratar de saber convivir con esta persona. Y cuando hay conflictos entre padres e hijos de padres que lamentablemente viven porque uno de los dos progenitores se fue y quieren romper la relación porque manifiestan, esto no es convivencia, no es posible. Cuando hay parejas que definitivamente es necesario que se separen. ¿En qué casos? Por ejemplo, vivir con un padre o una madre o con una pareja que es alcohólica es complicado. Y padres e hijos, y solamente padre e hijos, o madre e hijas, y uno de ellos hay conflicto y manifiesta, ¿no es mejor la separación? ¿Cómo? Entre madre e hijo. E hijos. Y uno de los hijos está creando un conflicto. Entonces manifiesta la madre, no es mejor terminar la convivencia y el hijo problema se separe. Depende de la edad. Si el hijo problema está en condiciones de separarse, está bien. Pero, por ejemplo, yo no le puedo decir a un niño de 15, ándate de la casa. ¿Por qué? Porque no está lo suficientemente maduro ni desarrollado. Y tenemos que tratar de recordar que nosotros somos padres. A veces nos tocan hijos difíciles. Pero hay herramientas. No es anormal. No es anormal. Hay hijos difíciles, sin tener necesidad de que sea consumo de drogas o casos ya que tenga una problemática patológica. Hay hijos difíciles, pero con una ayuda, a veces del psicólogo, a veces sí se necesita cierta medicación, de ayuda de un psiquiatra, el apoyo de un psiquiatra. Y eso lo descubre en la psicología. En la psicología. Nosotros hacemos una evaluación inicial y hay casos en que nos damos cuenta de que se necesita derivar también y tener el apoyo de un psiquiatra. Marco, una pausa, le dejo la palabra a la doctora Katia Murrieta, a retorno se la devuelvo. El café caliente con patacón y queso no lo cambio por nada. Así como el ceviche, el encebollado o el cangrejo cuando no está en vega. Si tengo calor, nos vamos a playa, paseamos por el Malecón o el Cerro Santana. Somos gente alegre pero luchadora, que con una sonrisa solucionamos todo. Y los problemas, que se vayan por la sombrita. Aquí somos los que estamos y estamos los que somos. Por eso, mi Guayas no lo cambio por nada. Guayas, donde crece todo lo que somos. Gobierno del Guayas.
9:44, 8:44 en las Islas Galápagos. Estamos conversando con la psicóloga Naja Yunes y con la doctora Katia Murrieta Wong sobre sociedad y familia hacia el bienestar. Doctora Murrieta, le devuelvo la palabra que le debía. Oye, tantas cosas que decir. Gracias. Sí, estábamos hablando de los chicos. A ver, ¿cuándo sería necesario que el hijo se separe del hogar? Así es. Bueno, estábamos hablando también primero de las parejas, ¿verdad? Claro. ¿Cuándo se deben abrir, como usted dice? ¿Cuándo se deben separar? Cuando ya la situación es intolerable y no hay psicólogo, ni psiquiatra, ni nadie en el mundo que lo arregle. Mal hecho que uno de los dos diga, no, es que yo me casé para toda la vida, yo me uní y quiero tener una familia unida porque lo posterior me va a ir mal, por tanto, pase lo que pase, igual, si es insufrible la relación, sigue unida. No, eso es totalmente inadecuado, es insano y yo diría hasta loco. No. Lo que pasa es que ahí hay una creencia, creencia irracional de que el amor es para toda la vida. Y no es cierto, lamentablemente. Lamentablemente no es para toda la vida. Ojalá fuese así. Yo creo que cuando ya la situación es irreconciliable, cuando ya no hay nada que hacer, lo más sano para todos, sí, es separarse, aunque siempre quedan fracturas. Y generalmente los que quedan peor, en peor situación son los niños. Y mientras hay edades, y la psicóloga me corregirá si estoy equivocada, pero cuando ya van entrando en la adolescencia, dicen que quizás es mejor hasta los 5 o 6 años, es menos traumático que a partir de esas edades. Pero cuando los niños están sufriendo su propio cambio en su mundo psíquico y físico, y que se dé esta ruptura de los padres, es terrible. Pero si ya la situación es irreparable, tan crítica, yo creo que es mejor de dejar de echarse los platos encima en las cabezas, dejar de romperlos y tomar cada uno su rumbo. En pareja y en relación padres e hijos y padres, doctora Katia Murrieta. Bueno, todo tiene un límite también en la vida, ¿no? Todo tiene marcados sus tiempos. Cuando los chicos son menores, diría yo, hasta los 18, porque hay una perversión también, diría yo, en la sociedad. Y es que la política se mete mucho en esto. Por ejemplo, para tener más votantes, se ideó que a los 16 años podían los chicos y pueden sufragar. Exactamente, por una reforma constitucional. Pero claro, a los 16 años el chico no sabe ni elegir su destino y lo que hace es perjudicar a todo el mundo porque vota y tenemos un país totalmente desequilibrado, ¿verdad? Entonces, tenemos que mantenerlos los padres, pero ellos eligen desacertadamente en la mayoría de los casos quienes nos van a gobernar a todos y quienes entonces nos van a causar la desgracia a todos. Psicóloga Naja Yunes, lo que manifiesta la doctora Murrieta y ha hecho una separación clara entre cuando es un asunto de índole sentimental en matrimonio y es un asunto de la relación para con los hijos. Quiero aterrizar un poco el tema y un caso muy específico. Una madre de familia vive con 2 hijos, uno de ellos es mujer, no es la mayor, es la menor, con 29 años, pero resulta que la hija es un problema y la madre ha optado, en varias ocasiones ha pensado en mejor separarse y uno de los dos, o la madre o la hija, salga de ese núcleo familiar en aras de que exista una convivencia en paz, pero la detiene un poco el sentimiento de que es madre, de que hay que mantener la unión, lo que hablaba hace un momento, el objetivo de ser unidos siempre porque es familia. ¿Qué es lo más sano allí? Ya, en un caso en el que uno de los hijos ya se ha convertido realmente en un problema y que se está afectando, en este caso podría estarse afectando al otro hijo, y ya si la relación es muy tirante y muy difícil, una separación sí es recomendable. Primero porque la chica ya tiene 29 años, es una persona que ya se puede hacer cargo de sí misma. Es súper importante el concepto de autonomía. Es uno de los elementos que nos definen ya como adultos. Es el paso a la autonomía. Nosotros como padres debemos preparar esa tierra, debemos arar esa tierra para que nuestros hijos sean independientes cuando ya estén listos. No esperar. Cuando son pequeños, uno tiene que enseñarles a ellos a resolver sus propios problemas. ¿Qué hace el padre sobreprotector? Se cae y enseguida lo agarra, o cualquier cosa y enseguida lo soluciona. Yo tengo padres que, por ejemplo, sus hijos no estudian y lo que hacen es tratar de hablar con el profesor o tratar de solucionar la situación. Cuando yo les digo, no, si se tiene que quedar, que se quede, que sufra las consecuencias del no haber estudiado ese año. Sin decir que es que me importista.
sin decir que es que me importista. Si los hijos no aprenden a asumir las consecuencias de sus actos, ellos van a pensar que esa es la forma de la vida y siempre se van a sentir merecedores de todo, cuando en realidad uno tiene que esforzarse en la vida. Uno no es que tiene todo dado, uno tiene que trabajar para conseguir algo. Entonces, cuando el padre hace eso, ¿qué le dice al hijo? No te preocupes, yo siempre te voy a solucionar el problema porque tú no lo puedes solucionar solo. No se lo dice en palabras, pero es el mensaje implícito que le está dando. Entonces, sí es importante irles enseñando a los hijos, irlos ayudando a resolver ellos sus propios problemas, porque lo pueden hacer y lo pueden hacer bien. Mi hija, cuando se fue a estudiar sola, le tocó allá aprender a andar en bus, en tren, resolver sus problemas. Y a veces mi mamá me decía, pero mi hijita, claro, pobrecita, ayúdale. Le digo, mamá, ella está lista, está preparada y lo hace muy bien. Ya tiene 3 años estudiando allá y le va muy bien. Aunque siempre estuvo el sentimiento de mamá, ¿no? Siempre hay ese sentimiento y una madre tiene que luchar con eso. ¿Por qué? Yo tengo clarísimo que yo a mis hijos lo tenía clarísimo, no los quería sobreproteger. Y a veces a mí me dolía porque Correcto. Lo veía que le costaba, pero yo siempre estaba al lado de él, nunca me alejaba, lo veía y lo acompañaba en su proceso, pero le permitía a ellos que solucionen, y así mismo a veces me tocó la parte dura. Por ejemplo, una vez mi hija me dijo, mamá, no seas malita, miente que para yo poder sacar una amiga, y yo le dije, no, mi amor, di que se viene contigo, y yo le digo, no, mi amor, yo no puedo hacer eso. Me decía, mamá, ¿por qué, Acolita? Me dijo, no, mi amor, me estás pidiendo que mienta, y a mí la honestidad para mí es muy importante. Y ahora que han pasado muchos años, ella me dice, mamá, gracias porque me enseñaste el verdadero concepto. Si tú en ese momento me hubieras aceptado lo que Correcto. Yo te estaba pidiendo, no que para mí en ese momento era adolescente, ni lo pensaba, no se me hubiera quedado tan presente ese concepto de lo que era la honestidad y el decir la verdad. Ambas, psicóloga Naja Yunes, doctora Katia Murrieta, ya para ir cerrando, sin proceso de tratar lo suyo, en 4 minutos, por favor, para ambas, ¿cuál sería la ruta que deben tomar las familias, ergo la sociedad, en un mundo tan convulsionado como usted lo marcaba, donde la familia solamente es el nombre, y donde usted también señalaba donde podría existir una sobreprotección muy marcada e incluso hasta exagerada, muy especialmente cuando vemos casos sociales como el de una chica que se mete en una pileta, o también vemos como otra chica que va a un sitio en donde no precisamente se marcan y se fomentan virtudes y valores morales? ¿Qué hacer? Bueno, yo creo que hay que recuperar la familia. Es decir, no podemos quedarnos así solamente contemplando que ésta sea destruida, pues no puedo decir que se está destruyendo, no, eso ya casi que no existe más. No, lo que tenemos que hacer es recuperarla, pero hay que trabajar muchísimo, y yo creo que los medios de comunicación, conversaciones como estas son muy importantes. A veces los padres no nos damos cuenta del daño que estamos causando. Yo recuerdo hace muchos años, cuando era invitada por las monjitas en los colegios religiosos a dar charlas, etcétera, mientras yo decía que no había comunicación entre padres e hijos, y eso es extremadamente importante, porque llega un momento en que los chicos cierran la puerta y entonces nosotros no podemos nunca más abrirla, nunca más sabremos lo que les está pasando, y claro, buscan la compañía en otros que tienen procesos similares y terminan en la drogadicción, etcétera, lo que se llama vulgarmente las malas compañías. Entonces, ¿qué hacer? Es difícil, pero yo creo que tenemos que tratarlo para recuperarlo, volver a ser. Yo no digo que las mujeres retornemos a lavar los pañales y estar todo el día en las tareas domésticas, porque tenemos un intelecto que debe también ser explotado en beneficio además del resto. Exactamente. Pero sí trabajar juntos las parejas, ¿no? Porque un hombre no lo es menos si cambia un pañal, tampoco lo es menos si prepara un biberón y se lo da al hijo. Ambos tenemos que hacer exactamente casi que lo mismo. No le puedo pedir a un hombre que amamante, por supuesto, no. Por eso digo casi que lo mismo. ¿Sí? Psicóloga Naja Yunes. Algo que para mí es importantísimo es el amor de pareja. Que los hijos puedan ver esa complicidad entre los padres, esa caricia, esa sonrisa, ese amor. Y cuando no hay uno de ellos... Cuando no hay uno de ellos, no importa que vean si se han separado, por ejemplo en el caso de padres divorciados, que se llevan bien. Es súper importante en el caso de que los padres estén juntos, porque es la forma en que ellos van a aprender a amar. Amarse a sí mismo, amar al otro. Y cuando hay amor, como yo digo, cuando hay amor y hay virtudes que se han ido sembrando desde pequeños,
van a ser seres sociales maravillosos, van a ser buenos ciudadanos. Es como yo digo, también el tema que hablaba la doctora. Si nosotros no les enseñamos a nuestros hijos a respetar la autoridad, por ejemplo, en tema de comisión de tránsito, ¿dónde se ha visto? Ahora se ven a personas que se bajan del carro y maltratan a los oficiales de la comisión de tránsito. Eso es inaceptable. Entonces, pero a veces somos los padres los que hablamos o hay padres que dan coimas y todo eso está mal. Desde ahí esa estructura está equivocada. Tenemos que ser un ejemplo para nuestros hijos. Un ejemplo de honestidad, un ejemplo de amor, un ejemplo de compañerismo y todo lo más. Y la comunicación es importante, irnos enterando, ir preguntando a nuestros hijos cómo se sienten, cómo podemos ayudarlos, porque cada hijo es un mundo también. Yo puedo criar un hijo de una forma, pero el otro necesita, el otro es más sensible, el otro necesita que yo llegue a él de otra forma. Entonces la comunicación es muy importante. Brevemente, ¿qué hacer con las malas influencias? ¿Qué hacer como padres con las malas influencias de los hijos? ¿Qué hacer? La comunicación, hablar con ellos, explicarles el peligro. Y si no hay la vía porque el hijo se cierra. Yo pienso que cuando hay el amor, es el amor. Si yo amo a mi hijo y le he demostrado que yo voy a estar ahí para él en algún momento me va a buscar. Es como que a veces nosotros nos ponemos, no andes con tal persona, correcto, pero no damos razones, no damos explicaciones, no damos alternativas. Entonces la idea es como buscar una solución, no plantarse, no puedes andar con tal persona, sino un poco sentarse y decir, mira, los peligros son estos, explicar o buscar la vía de comunicación. Si no es conmigo, lo puede hacer el padre, lo puede hacer con alguna persona que ella tenga más confianza, si es que no se ha desarrollado esa confianza con el padre. Gracias, psicóloga Ana Yunes, gracias. Doctora Katia Murrieta, antes de que se me vaya, doctora Murrieta, un libro entre el miedo y el silencio y el evento de las fiestas de fin de año en el Guayaquil de ayer. A ver, justamente Entre el miedo y el silencio es una obra de mi autoría que recoge 15 cuentos. Todos son extraídos de la vida real. Son historias que las he vivido en cierta forma, que me las han contado a través de mi vida profesional. Como una enseñanza. Sí, entonces esto recoge, revísenlo un poquito. Claro. Dice, por ejemplo, el troglodita, que es el hombre que arrastró a la mujer la noche de bodas de los cabellos. El depredador. El depredador es el hombre que se le va llevando todo a la mujer cuando se separan, ¿no? El celópata es una cosa insufrible. El macho, aquel que le da contra el suelo a la mujer. 40 y 20. Oh, el hombre que se enamora de una mujer. Podría ser ahí. Ese capítulo como que se debería repetir, ¿no? Sí, en todo caso, es un libro en el que yo aspiro a que las personas al leerlo vean se vean en un espejo, pero que no reflecten la imagen. Perfecto. Es decir, que no lo repitan. ¿Dónde lo encuentro? No está todavía en librerías porque está recién salido, esto está editado y publicado por la UES, pero pueden llamar a mi número de teléfono 0999-39-482360. Repítalo, por favor. 0999-482360 y lo podrán adquirir. Doctora, miércoles 18 de diciembre a las 7 horas, un evento abierto. Sí, totalmente al público. Las fiestas de fin de año en el Guayaquil de ayer están todos invitados. Se trata de rescatar nuestras buenas costumbres y tradiciones. Nosotros representamos cómo se preparaba la familia para recibir a Jesús. Entonces, tenemos el Adviento, las posadas, esa es la primera etapa, con villancicos, con explicaciones que yo doy. Y esto luego viene un diálogo con Papá Noel, dónde nació, por qué reparte los regalos, por qué el árbol de Navidad. ¿Usted estará ahí? Claro, yo llevo la obra de principio a fin. ¿Dónde es esto? En el Centro Cívico a las 7 de la noche, no necesitan invitación. Miércoles 18 de diciembre. Así es. Gracias, doctora Katia Murrieta. Gracias, psicóloga Ana Yunes, por compartir sus visiones respecto a sociedad de familia, hacia el bienestar y sobre todo por también su aporte social y desde usted el campo clínico. ¿Dónde lo encuentran? Yo trabajo en el edificio Diana Quintana. Redes sociales. Cuarto piso y en Instagram es psicóloga.najayunes y mi número es el 0998-441748. Gracias, psicóloga Ana Yunes. Gracias, doctora Katia Murrieta. Yo hago una pausa temporal con ustedes. Hagan el sumo bien. Dios bendiga América. Gracias, don Eduardo. Hasta la vuelta. Bajo la lupa, la primera clínica periodística pro fomento de virtudes ciudadanas. Necesitamos información que conduzca al compromiso por el bien. Los principios
valen por sí. Sin espacio para el odio y sin espacio para el sectarismo. Aquellos temas que nos preocupan como sociedad son diagnosticados bajo la lupa de hombres y mujeres creyentes del consenso, la cooperación conjunta y la reflexión propositiva, siendo ciudadanos a favor de la prosperidad común. Las confrontaciones ya fueron suficientes. Bienvenidos.